¿Cómo está? Comienza Temas del Día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta en Twitter. Aquí la tenemos. Mientras Venezuela se mantiene alerta con ejercicios defensivos contra una posible agresión extranjera, Donald Trump despide a su asesor de seguridad nacional, John Bolton. ¿Se dio cuenta el presidente de Estados Unidos de que la guerra no es la mejor opción? Opine. Y así es, Venezuela inicia ejercicios militares en la zona limítrofe con Colombia, que se mantiene en alerta naranja tras las amenazas guerreristas del gobierno de Iván Duque. En paralelo, el gobierno bolivariano denuncia ante la ONU un nuevo informe sesgado de la alta comisionada de los derechos humanos. Le contamos más en nuestro primer tema del día. Vamos a pasar inmediatamente a la información con nuestro corresponsal en Caracas, Leonel Retamal, para que nos ponga al corriente. Hola Leonel, ¿cómo estás? ¿Cómo se ha desarrollado esta primera jornada de ejercicios militares en Venezuela, en la frontera con Colombia? ¿En qué contexto se dan? Hola Rey, ¿qué tal? Te saludo desde Caracas, precisamente capital de Venezuela. En toda la zona fronteriza se ha desplegado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también componentes civiles. Recordemos que estos ejercicios, así como los que se han desarrollado también a comienzos de año, son ejercicios cívico-militares, por lo tanto tienen un componente de despliegue militar de la fuerza regular de Venezuela, pero también de la milicia y de elementos civiles que forman parte de la puesta en marcha de la doctrina militar de Venezuela, que es una doctrina de defensa integral. Esto significa que están todos estos elementos puestos en terreno. Hemos tenido información del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, quien ha señalado que ya está 100% operativo el comienzo de estos ejercicios militares Soberanía y Paz. También de Remigio Ceballos, quien es el comandante estratégico operacional, la persona encargada de desarrollar todos estos ejercicios, quien ha publicado en la red social Twitter información relativa al despliegue que están realizando en toda la zona fronteriza. Son más de 2.200 kilómetros de frontera que comparten ambos países, que estarán siendo ocupados por estos ejercicios militares desde hoy, 10 de septiembre, y hasta el 28. El contexto que hemos conocido durante las últimas semanas tiene que ver con la denuncia reiterada que ha realizado el Ejecutivo venezolano respecto a la posibilidad de que se cometa un falso positivo en la frontera, es decir, un ataque o un enfrentamiento de tipo armado que sea la excusa, sea el gatillante para algún enfrentamiento de mayor escala, y también para levantar un caso frente ya al advenimiento de la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana. Es por eso que todas las alertas se han encendido con una alerta naranja. Todos los componentes, ayer se activó el Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación con todo el grupo ministerial del gobierno y también con el alto mando militar, quienes han dicho que ante una amenaza real de un enfrentamiento bélico con Colombia se ha desplegado todo este operativo en la frontera. Nosotros estaremos monitoreando sin duda cómo se desarrollan estos ejercicios y por supuesto cualquier eventualidad que se produzca en la frontera, Rey. Muchas gracias, Leonel. El gobierno venezolano ha denunciado en varias ocasiones los planes desestabilizadores que se gestan desde Colombia, avalados por el presidente Iván Duque. Vamos a hacer un repaso sobre las más recientes agresiones. Atentado con drones frustrados contra el mandatario de Venezuela y su equipo el 4 de agosto de 2018 para generar un clima de desestabilización en la nación bolivariana. En enero de 2019 detuvieron a un grupo de sicarios contratados por la oposición para operar en Caracas. A mediados de agosto, el presidente Maduro acusó al exmandatario colombiano Álvaro Uribe de organizar magnicidio y asesinatos de otros líderes de su gobierno con el apoyo de 32 mercenarios. El Estado venezolano capturó a 7 paramilitares colombianos en la frontera, con armas de fuego, municiones, vehículos y aparatos de comunicación. El 31 de agosto, una operación de inteligencia reveló un plan frustrado liderado por el dirigente opositor Julio Borges desde Colombia para atentar contra varios puntos de Caracas. Además, se desmanteló plan terrorista que pretendía hacer explotar el Palacio de Justicia y la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES en la zona capitalina de Cotiza.
Y en paralelo, Venezuela denuncia ante la ONU el más reciente informe de la alta comisionada del Organismo para los Derechos Humanos. El viceministro para Asuntos Multilaterales, Alexander Yanes, denunció este martes los errores del informe de Michelle Bachelet por inexactitudes relacionadas con la realidad del país que se ha visto seriamente afectado por el bloqueo económico de Estados Unidos. En nombre del pueblo y gobierno de Venezuela, aprovecho la ocasión para reiterar nuestro rechazo a la metodología empleada por la Oficina de la Alta Comisionada para elaborar el informe presentado a este Consejo el pasado 5 de julio. Tal como lo denunciamos en su oportunidad, este informe está dominado por una visión selectiva y parcializada, convirtiéndose en un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. Basta mencionar que el informe obvió la información recabada por la propia alta comisionada durante su visita al país. En cambio, fue elaborado a partir de 558 entrevistas, de las cuales 460 fueron realizadas fuera de Venezuela. En otras palabras, 82% de las fuentes consultadas para elaborar el informe no habitan en Venezuela. Repetimos nuestra pregunta del día. Mientras Venezuela se mantiene alerta con ejercicios defensivos contra una posible agresión extranjera, Donald Trump despide a su asesor de seguridad nacional, John Bolton. ¿Se dio cuenta el presidente de Estados Unidos de que la guerra no es la mejor opción? Opine. Nuestra imagen del día hoy nos muestra a un grupo de migrantes trasladados a un bote desde el velero Josefa, 14 metros, dirigido por el grupo Rescue Ship, tras ser rescatados cerca de los campos petroleros de Buri para ser transportados al barco humanitario Ocean Viking en el mar Mediterráneo. Con esta imagen, a la pausa. Al cumplirse el plazo de los gobiernos de Estados Unidos y México para hablar en torno a migración, pues están revisando justamente esos documentos. Uno de los temas sometidos a evaluación fue el acuerdo migratorio binacional firmado hace 3 meses con la intención de frenar el flujo migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos. Le vamos a ampliar en nuestro segundo tema del día. La reunión entre las delegaciones de ambos gobiernos se efectuó en Washington, D.C. Estuvo encabezada por el vicepresidente estadounidense Mike Pence y el canciller de México, Marcelo Ebrard, entre otros altos funcionarios. Pence se centró en analizar los logros del convenio migratorio bilateral y evaluar estrategias para reforzar la seguridad de la frontera, mientras Ebrard abogó por congelar el tráfico ilícito de armas en la zona limítrofe. Pero dejemos que sea nuestra corresponsal en la capital estadounidense, Alina Duarte, quien nos ofrezca los pormenores. Te saludo, Alina, te desplazaste hasta la sede de la Cancillería mexicana, entiendo. Cuéntanos más, por favor. Hola, ¿qué tal? Así es, Rey, pues ya nos encontramos aquí a las afueras de la Embajada de México en Washington, D.C., en donde hace unos minutos acaba de llegar precisamente el canciller Marcelo Ebrard, acompañado de la embajadora mexicana aquí en Estados Unidos, Marta Bárcena. Acaban de entrar y a pregunta expresa alcancé a hacerle una pregunta, si tiene buenas noticias. Dice que sí, que en unos minutos no las va a adelantar en una rueda de prensa que se espera comience en cualquier minuto. Dentro de la agenda, bueno, ya lo adelantabas, precisamente este acuerdo que se había suscitado precisamente aquí, tras largas negociaciones, aquellos días que estuvimos afuera del Departamento de Estado por largas jornadas, largas horas. Bueno, se llegó a un acuerdo el pasado 7 de junio y se ha cumplido este primer plazo para revisar todos estos temas en la agenda, siendo principalmente el de migración el de principal interés para el gobierno estadounidense. En esta reunión que se efectuó el día de hoy en la Casa Blanca, encabezada, ya lo adelantabas también, por el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y también los encargados, los titulares también de temas migratorios, tanto en México como aquí en Estados Unidos. Bueno, se efectuó esta reunión, insisto, en unos minutos escucharemos estos adelantos
No se dio rueda de prensa al concluir esta charla, este encuentro el día de hoy en la Casa Blanca. Sin embargo, ya lo adelantaremos aquí. También ha sido el canciller quien ha insistido en que en la agenda mexicana, en la agenda del gobierno mexicano, está el tema de que Estados Unidos, el gobierno estadounidense, detenga el tráfico ilícito de armas que cuesta la vida de decenas de miles de mexicanos anualmente. Este es uno de los principales temas que han estado sobre la mesa de negociación, Rey, durante estas jornadas. El día de ayer llegaba apenas el canciller. Bueno, esto ha puesto México sobre la mesa mientras Estados Unidos, ayer la administración estadounidense celebraba los avances que ha tenido el gobierno mexicano para detener los flujos migratorios. Sin embargo, explícitamente lo dijo. México no había ayudado de esta manera bajo ningún precedente. Sin embargo, necesitamos que México haga más. Palabras que hoy repitió el secretario de Estado Mike Pompeo hace unos minutos también en una conferencia de prensa. Bueno, nosotros estaremos al pendiente también de qué informa el día de hoy el canciller Marcelo Ebrard. Así será. Muchísimas gracias, Alina. No quiero perder esta comunicación contigo, ya que te encuentras en los propios Estados Unidos, para que nos cuentes qué nuevas reacciones, sobre todo en redes sociales, ha habido tras el despido, dicen unos medios, la renuncia, dicen otros, del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Así es, Rey, pues en realidad este tema México-Estados Unidos está siendo opacado, por decirlo así, con el día de hoy este anuncio que hacía el presidente Donald Trump de que había despedido al asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Sin embargo, la disputa estaba en que John Bolton mismo decía que no lo habían despedido, que él había presentado su renuncia a la noche de ayer. Sin embargo, bueno, este es el conflicto. Pero lo que está de fondo realmente es la política estadounidense, fundamentalmente la política exterior, política bélica. Recordemos y pongamos el énfasis en que John Bolton ha sido una de las principales piezas del gabinete estadounidense, el gabinete de Donald Trump, una pieza que ha promovido la guerra, incluso históricamente. Ha sido quien propuso, quien estuvo fomentando también la guerra en Irak y quien durante varias administraciones este personaje ocupó varios espacios dentro de las administraciones de los gobiernos, tanto demócratas como republicanos, y que bueno, no es cuestión de que nosotros lo tengamos que adivinar. El mismo Donald Trump dijo así en su cuenta de Twitter al hacer este anuncio, que había tenido fuertes diferencias con John Bolton. Se sabía, ya se rumoraba en los pasillos aquí en Washington, que no tenían ciertas coincidencias en temas bélicos, especialmente lo que refiere a Irán, Corea del Norte y específicamente también en Venezuela. Hoy le preguntaban al secretario de Estado Mike Pompeo si esta política en torno a Venezuela iba a cambiar. Decían tanto él como el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, que esto dependía tanto del Departamento de Estado como de otros departamentos, razón por la cual todavía iban a seguir. Ya lo veían, no quisieron adentrarse en qué iba a pasar en torno a ciertas políticas, específicamente en el tema de Venezuela, una vez que John Bolton va a dejar de ser parte de estos halcones de ultraderecha que fomentan guerras dentro de la administración estadounidense, Rey. Y todo ello, no perdámoslo también tampoco de vista, quiero decir, en un escenario preelectoral. Muchísimas gracias, Alina, por toda esta información. Hasta muy pronto. Alina Duarte, desde Washington, D.C. Tras la firma del acuerdo con Estados Unidos, el gobierno mexicano se comprometió a implementar medidas para disminuir el flujo migratorio hacia el vecino país. En días pasados, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que la implementación de diversas medidas redujo ese flujo migratorio en un 56% entre principios de junio y el mes de agosto. El diplomático explicó que la disminución obedece a las disposiciones que ha tomado el gobierno apegadas a la Ley Mexicana de Migración y las disposiciones a la Constitución. En este sentido, el canciller agregó que más de 25,000 efectivos de la Guardia Nacional participan en tareas de migración y seguridad tanto en la frontera norte como en la frontera sur de México. Igualmente informó que la Policía Federal realizó múltiples operativos destinados a desmantelar redes de tráfico de personas que conllevaron al rescate de migrantes atrapados en camiones abandonados, que hasta el momento suman 2.186 de estas personas. Ebrard añadió que la Fiscalía abrió más de 700 investigaciones por tráfico de personas, imputó a 1.099 y pasó a proceso a otras 357 por el delito mencionado. El funcionario, que al mismo tiempo aclaró que se trabaja en centros de integración y atención al migrante en el norte del país, informó que más de 4,000 migrantes fueron sumados al programa Sembrando Vida en el sur de México.
Ya lo decía nuestra corresponsal, miles de migrantes centroamericanos intentan llegar a Estados Unidos a través de esa frontera sur, pese a los riesgos que enfrentan durante esa travesía. Vamos a revisar factores que motivan la migración en la región. La mayoría de los migrantes centroamericanos proviene de Guatemala, Honduras y El Salvador. La CEPAL y la FAO señalan a la pobreza, la inseguridad, la violencia y el cambio climático como los principales o las principales causas, del alto flujo migratorio hacia Estados Unidos, aunque también influyen el desempleo y los desastres naturales, sumado a las dificultades en sus países de origen. Los migrantes deben enfrentar grandes peligros en su camino hacia Estados Unidos, como violaciones a los derechos humanos, la delincuencia organizada, la extorsión, así como la política de deportaciones masivas aplicada por Washington, la criminalización de la migración indocumentada, el racismo y la xenofobia. Le hablamos de otros temas que también son noticias este martes. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Mario Rosales, más de 2.000 soldados se han desplegado por estado de sitio en varios municipios de Guatemala. Era el primer tuit que teníamos. Pasamos a otro, Bahamas. Vamos a verlo a continuación con Daisy Toussaint. Las autoridades anuncian que se eleva a 50 el número de víctimas mortales por el paso del huracán Dorian. Aún se desconoce la cantidad de desaparecidos. Otro tuit nos llega desde España. Edu Marín, cuenta atrás para la convocatoria automática de elecciones en España. Unidas Podemos y PSOE no mueven ficha y no se vislumbra un acuerdo de investidura de Sánchez. Ambos se culpan de una repetición de comicios que la sociedad española no desea, según las encuestas. Reino Unido, aquí lo tenemos con Ian Bruce. Protestas sin precedentes en el Parlamento británico en el momento de su suspensión. Ahora el primer ministro Johnson asegura que va a lograr un nuevo acuerdo con la Unión Europea. Si no, saldrá sin acuerdo, pero nadie sabe cómo podría lograr ni una cosa ni otra. Muchísimas gracias a nuestros compañeros. Nuestro tema en desarrollo nos lleva a la Argentina. Organizaciones de trabajadores estatales realizan un paro nacional de 24 horas para exigirle al gobierno de Mauricio Macri reivindicaciones laborales. Con los detalles, nuestra corresponsal Sabrina Roth desde Buenos Aires. Sabrina. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Trabajadores estatales en todo el país se movilizaron en contra de las políticas de Mauricio Macri y para reclamar por la reapertura de las negociaciones paritarias, para reclamar en contra del aumento unilateral que dispuso el gobierno en el Consejo de Salario Mínimo, que aumentó un 35% el salario básico, lo llevó a 16.800 pesos cuando la canasta básica alimentaria ronda alrededor de los 32.000 pesos. La mayoría de los trabajadores estatales están muy por debajo de la canasta básica alimentaria. Daniel Catalano decía que son cerca de 70.000 trabajadores que cobran por debajo de la canasta y que no alcanzan a cubrir los gastos mínimos que tiene una familia. También el reclamo por la reincorporación de los trabajadores despedidos. En esta movilización hay trabajadores despedidos de la Biblioteca Nacional, de los astilleros Río Santiago, de FANASUL, luchas que han sido emblemáticas durante el gobierno de Mauricio Macri y que siguen sin ningún tipo de respuesta. También trabajadores precarizados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, que tiene a trabajadores que tienen 6, 8, 10 años de servicio, que son monotributistas, es decir, que no tienen ningún derecho, que no les proveen tampoco la ropa adecuada, que no tienen aseguradora de riesgo de trabajo, que no pueden faltar ni siquiera cuando están enfermos. Estos han sido algunos de los reclamos que se escucharon durante la jornada de hoy en esta movilización que ha sido multitudinaria para reclamar por los derechos de los trabajadores estatales. Volvemos con ustedes a estudios. Agradecido, Sabrina. Vamos entonces a nuestra pregunta del día. La recordamos y revisamos respuestas. Aquí estaba la pregunta. Mientras Venezuela se mantiene alerta con ejercicios defensivos contra una posible agresión extranjera, Donald Trump despide a su asesor de seguridad nacional, John Bolton.
¿Se dio cuenta el presidente de que Estados Unidos dijo de que la guerra no es la mejor opción? Vamos a ver respuestas. Esta de Wilmer dice, del neonazista Donald Trump no se puede esperar nada vital para la humanidad. Él es financiado por el lobby guerrerista y ambos solo desean llenar sus cuentas bancarias de dólares, sin importarle que estén manchadas de sangre de sus propios connacionales. Otra respuesta, Miguel Bolaño dice, los intentos de Trump de reunirse con el presidente iraní y con el talibán demuestra que la política guerrerista e injerencista de los Estados Unidos no funciona y en vez de debilitarlos, los ha fortalecido. Estados Unidos es un imperio que se cae a pedazos por sus políticas equivocadas. Una última respuesta, Yaotl dice, no creo, el nivel de perversión en el criminal gobierno yanqui es tan profundo que posiblemente el energúmeno de la Casa Blanca, dice él, esté buscando reemplazos aún más bélicos. Estados Unidos de América siempre ha sido el enemigo histórico de nuestros pueblos. Finaliza entonces nuestro programa Temas del Día. Manténgase con Telesur.